Hola, mi nombre es Jaylin Luciano Rodríguez y el día de hoy estaré junto a ustedes realizando una actividad relacionada a la acidificación oceánica. Soy bióloga marina costanera de profesión y estudiante del programa doctoral de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Soy becada por el Centro para la Innovación, Investigación y Educación en Nanotecnología Ambiental. Investigo en el área de química de materiales con aplicación ambiental en el laboratorio de investigación de la doctora Liz Díaz. El objetivo de hoy es observar junto a ustedes los cambios en pH del agua de mar cuando entra en contacto con los altos niveles de dióxido de carbono. Para poder entender qué es la acidificación oceánica y cómo ocurre, primero debemos conceptualizar qué es el calentamiento global. A menudo se refiere al aumento en la temperatura del planeta, que ha ocurrido como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las actividades humanas. Nuestra atmósfera tiene una composición de gases que permite que ocurra el efecto invernadero. Gases como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, el ozono, y los óxidos de nitrógeno y ciertos derivados de hidrocarburos retienen parte de la energía del sol que es reflejada por el suelo, lo que provoca entonces un aumento en la temperatura. Aunque el efecto invernadero es importante para mantener el clima agradable y se pueda desarrollar la vida en el planeta, estos gases en exceso causan un aumento mayor en la temperatura, un exceso de calor en el planeta, lo que desarrolla los cambios en el clima. Estos cambios ocurren de forma natural debido a los cambios regulares en la órbita del planeta alrededor del Sol o por los arreglos y los rearreglos a través del movimiento de las placas tectónicas y otros procesos, pero en este caso la modificación del clima se le atribuye a las actividades humanas. En esta gráfica podemos observar la variabilidad de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera por milenios. Desde hace 800.000 años, las concentraciones de dióxido de carbono aumentaban y disminuían entre los 160 y 300 partes por millón, pero podemos notar para el 1950 un incremento exponencial de las concentraciones de dióxido de carbono, sobrepasando las 400 partes por millón. Esto se relaciona directamente con la revolución industrial y con la explotación de los recursos fósiles. El agua de la capa superficial del océano y el aire se mezclan constantemente por el movimiento del planeta que provoca los vientos y las corrientes. Y este exceso de dióxido de carbono entonces se va a mezclar con el agua de mar y reacciona formando ácido carbónico. Luego, este ácido carbónico se va a romper o se va a disociar, produciendo ion bicarbonato e iones de hidrógeno. Este aumento en las concentraciones de estos iones son los que disminuyen el pH, por lo tanto se vuelve más ácido. La acidificación oceánica se expresa a menudo en términos del pH del agua de mar. El pH es una medida de la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Esto que tenemos aquí es la escala de pH que va de 0 a 14, donde 0 es más ácido y 14 es más básico. Un pH por debajo de 7 se considera ácido y un pH superior a 7 se considera alcalino o básico. El pH medio del agua de mar es actualmente de 8.1 y la escala de pH está medida en unidades logarítmicas, por lo que un cambio de un punto en la escala va a significar un cambio de 10 veces en la concentración. En la gráfica podemos observar dos colores en las líneas. El azul va a representar las concentraciones de dióxido de carbono y el verde representa la medida de pH.
En ella tenemos la evidencia de esta relación directa. Mientras aumento las concentraciones del dióxido de carbono, observamos una disminución significativa en el pH del agua de mar. Así que la acidificación oceánica se va a definir como esa disminución del pH del océano que puede ocurrir durante décadas, pero está causada principalmente por la absorción del dióxido de carbono en la atmósfera. La acidificación oceánica tiene efectos directos en los esqueletos de los organismos que en él habitan, por ejemplo, los corales. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de estos organismos se va a ver impactada. Otros organismos no podrían mantener su caparazón protector, como los crustáceos, principalmente las larvas y microorganismos planctónicos. También se afectan los organismos que producen el carbonato de calcio, como las algas marinas calcáreas. Este cambio en el pH también reduce la supervivencia de las especies marinas en las etapas larvarias, aumenta las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre de los peces y disminuye las cantidades de especies marinas comerciales. En fin, el impacto va en cadena al alterar las redes tróficas. Podemos observar en la gráfica una proyección para el año 2100 de la disminución en el pH del océano, y estamos observando en el lado izquierdo de la gráfica la tendencia a disminuir desde los 1900 hasta el año 2000. Ahora es el tiempo de experimentar. Es importante siempre utilizar el equipo de seguridad, que incluye bata de laboratorio, gafas de seguridad y guantes. Y hoy vamos a estar trabajando la primera parte de nuestro experimento. Vamos a hacer nuestro indicador del pH. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una plancha caliente. Pueden utilizar en su casa la estufa. Necesitamos un recipiente. En su casa pueden utilizar una ollita. Necesitamos agua, necesitamos repollo morado, en este caso lo tengo ya cortado en trozos pequeños. Necesitamos un recipiente donde vamos a guardar nuestro indicador y necesitamos un agitador o, en sustitución, un colador. Comencemos. Voy a colocar el agua en el recipiente en la plancha. Y voy a añadir entonces el repollo morado. Podemos observar que va a comenzar a soltar una sustancia morada o en algunas ocasiones se ve azul, así que el agua va a ir cambiando de color. Lo podemos dejar ahí por 15 minutos hirviendo. Azul morado, lo podemos retirar y esperamos a que se enfríe. Bien, ya lo tenemos frío, podemos pasarlo al recipiente donde lo vamos a guardar. Puedes utilizar un colador o puedes utilizar un agitador, un sorbeto que te ayude a pasar el líquido al recipiente. Aquí ya tenemos nuestro indicador. Tiene un tono azul marino.
es importante que los residuos los puedes llevar a tu composta o los puedes tirar al zafacón, y cuando ya desees eliminar el indicador, el de pH, pues puedes entonces liberarlo por la cañería. Luego que ya tenemos nuestro indicador de pH, entonces vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a poder observar el cambio en pH de agua de mar. Los materiales que vamos a necesitar son 2 matraces de 50 a 100 mililitros o algún envase de cristal que tengamos en casa con cuello estrecho y base ancha, un sorbeto, el indicador de pH ya previamente preparado de 100 a 200 mililitros de agua de mar. Si no tenemos agua de mar, podemos tener agua dulce y le añadimos sal. Vamos a utilizar una espátula, un globo y la jeringuilla de 5 mililitros. Vamos a añadir de 30 a 40 mililitros de agua de mar a cada uno de los recipientes. Vamos a añadir 5 mililitros del indicador de pH con la jeringuilla. Al echar el indicador de pH, ¿qué le ocurrió al agua de mar? Exacto, cambió de color. Ahora está en un tono azul y es importante agitar para que quede uniforme. Luego procedemos a inflar el globo. En él vamos a tener el dióxido de carbono. Vamos a incorporar nuestro sorbeto y añadimos el dióxido de carbono a nuestro recipiente número 2. Ya comenzamos a observar el cambio en el tono de la solución, que nos indica que hay un cambio en pH al incorporar el dióxido de carbono. Es importante que tomes nota sobre lo que estás observando para que luego puedas discutirlo junto a tus compañeros.
Como último paso, vamos entonces a comparar los tonos con la paleta de colores para el indicador de pH hecho con repollo colorado. Es importante utilizar esa paleta para poder tener el pH correcto. ¿Qué crees que le ocurre al agua de mar al exhalar en la solución? ¿Pueden observar algún cambio en el pH? ¿Qué sustancia exhalamos que produce el cambio en pH? En conclusión, la generación de gases de invernadero de forma continuada no solo causa cambios en el clima, sino que afecta químicamente el océano, a todos los organismos que habitan en él y a aquellos que dependemos de sus recursos. Yo espero que se lo hayan disfrutado y les exhorto a compartir sus experimentos con nosotros en las redes sociales. Hasta la próxima.